¿Cuánto es el espaciamiento de los estribos en ubicación de traslape? ¿Será 10 centímetros? ¿Será 15? ¿Será 20? Quédate que en este video vamos a descubrirlo. Este punto es muy importante, ya que he visto que está muy olvidado. Es raro encontrar un plano que contenga estos detalles y demás consideraciones sismorresistentes. En la norma de concreto armado de Perú como en el ACI, tenemos un capítulo específico de sismorresistencia, que la mayoría lamentablemente lo desconoce. Muchas veces hay ingenieros que se quedan con el conocimiento de su universidad, es decir, con 30 clases de concreto, que en realidad es insuficiente. Dicho ello, vamos a ver por qué es necesario tener estribos a una menor distancia o menor espaciamiento en las zonas o ubicaciones de traslape. Lo mencionado aplica para traslapes en la zona inferior, como se es estas ubicaciones que están fuera de las zonas de confinamiento, fuera de esta zona, que es dos veces el peralte de la viga, que aproximadamente da entre el primero y segundo cuarto, bien, y en la parte superior en el tercio medio. Lo que voy a mencionar aplica para estos tres puntos. Ahora, vamos a ver por qué sucede o por qué es necesario tener un espaciamiento menor. Listo. Primero observa esta imagen. Puedes ver claramente varios puntos débiles acá. Por ejemplo, tenemos un concreto que más parece arena, es decir, carece de cemento y de agregado grueso. También podemos ver un recubrimiento insuficiente, una longitud de traslape ineficiente, estribos demasiado delgados y espaciamiento demasiado amplio. Bien, primer punto, todo material se deforma. Hay materiales que son muy rígidos, pero igual se deforman milimétricamente. Cuando la estructura se deforma, en este caso este es un pórtico, esto es una columna y esto es una viga sometida a un sismo, y se presenta la siguiente deformación. La viga se va a deformar. El acero o las barras por sí solas tienen una rigidez a la flexión. Ahora, cuando se deforma la viga por completo, es decir, el acero y el concreto, estos aceros van a tratar de resistirse. Entonces, si tenemos un recubrimiento escaso, tenemos poco acero transversal, estas barras, si son de diámetro considerable, van a empujar el recubrimiento tal como se muestra acá. Quieren mantenerse rectas cuando se le aplica la carga. Y vamos a tener una falla progresiva. Punto número 2. Esto ya lo he mencionado en varios videos. Y es que las barras de acero transmiten sus esfuerzos al concreto, tanto en compresión como en tracción. Apliquemos una tracción a esta barra. ¿Qué sucede? Las corrugaciones transmiten los esfuerzos hacia el concreto. En la parte superior no tenemos problemas porque están dentro del núcleo y no hay nada que pueda sufrir daños. O es difícil, digamos, empujar el concreto hacia arriba. Ahora, hacia abajo, sí es fácil. ¿Por qué? Porque es solo el recubrimiento. Es decir, si se ejerce una fuerza muy fuerte acá, el recubrimiento se va a desprender. Porque si miramos la barra de perfil, de esta manera, por acá tenemos la barra, radialmente se transmiten esfuerzos. Y hay fuerzas que están en este caso hacia afuera, ¿no? Van a empujar el recubrimiento. Toda esta fuerza que se genera acá va a empujar el recubrimiento y se va a desprender tal como te lo muestro acá. Si las fuerzas de compresión sucede lo mismo, también los esfuerzos se transmiten al concreto. Y la de compresión hemos dicho que es mucho más dañina por el pandeo que producen los elementos. Es decir, si yo aplico compresión, esta barra trata de arquearse. Aparte de transmitir los esfuerzos de esta manera, es decir, de transmitir los esfuerzos hacia el concreto, tiende a pandearse. Es por eso que un recubrimiento escaso no es lo correcto. ¿Qué sucede si yo coloco un espaciamiento menor? En este caso, quieren suceder los mismos efectos, pero al tener yo refuerzo transversal más cerca,
la probabilidad de pandeo ante fuerzas de compresión y la probabilidad de empujar el recubrimiento ante fuerzas de tracción se reducen. ¿Por qué? Porque las fuerzas se transmiten y en la mayoría de puntos llegan al estribo y el estribo lo redirige a la parte superior. Es decir, evita o disminuye la probabilidad de que el recubrimiento se desprenda. Es por ello que en las zonas de traslape necesitamos espaciamientos menores. ¿Cuánto debe ser el espaciamiento en las zonas de traslape? La normativa ACI nos dice, escoge el menor valor entre D cuartos y 10 centímetros. Bien, esto es el ACI, es el código americano del concreto. Ahora, la E060, normativa peruana, que es una adaptación del ACI, que en realidad está desactualizada, está trabajada con el ACI de antes del 2000, y nos dice, escoge el menor entre D cuartos y 15 centímetros. ¿Qué es D? D es el peralte efectivo. ¿Cómo se mide D? En el extremo, D se mide desde la cara de compresión, que suele estar en la parte inferior, hasta el centroide de las barras de acero, hasta la mitad. Esto es D. Ahora, si estoy en un tramo central, se mide de arriba hacia abajo. ¿Cambia en algo? Sí, porque a veces tenemos doble capa de acero. Podemos tener este caso. Ahora D va a ser al centroide de todas las barras. Es por ello que dependiendo de cada sección, vas a medir tu D bien de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Siempre se mide desde la cara comprimida hasta las barras, hasta el centroide de las barras traccionadas. Un ejemplo para que te quede claro. Supongamos que esta viga es de 25 de base y de 50 centímetros de peralte. En este caso, si estamos en un traslape que está cerca del nodo, el peralte efectivo se va a medir de esta manera. Desde la cara comprimida, es decir, desde acá, hasta el centro de las barras en tracción. Entonces, trabajando con el ACI, nos dice, escoge el menor entre D cuartos y 10 centímetros. ¿Cuánto es D? D se calcula de la siguiente manera. D es igual a la altura total, que es 50 centímetros, menos el recubrimiento, que es 4 centímetros, menos el diámetro de este estribo, que si es de 3 octavos es 0.95 centímetros, y menos el diámetro de las barras entre 2 para llegar a la mitad de la barra. Supongamos que es de 3 cuartos, que es 1.91 centímetros, entre 2, igual 44.095 centímetros. Eso es lo que vale D. Entonces nos decía, escoge el menor entre D cuartos y 10 centímetros. ¿Cuánto vale D cuartos? Simplemente divido este valor entre 4 y ya puedo ir viendo que sale 11 aproximadamente. Sale 11.02375 exactamente. Entonces, ¿cuál es menor? ¿Esto o esto? En este caso el menor es 10 centímetros. Si estuviésemos trabajando con la normativa E060, este valor de 11 fuese el menor, ya que te dice entre D cuartos y 15 centímetros. Para esta dimensión de viga, para este peralte, el espaciamiento entre estribos tendría que ser 10 centímetros en las zonas de traslape, tanto inferior como superior. Para finalizar, te aclaro lo siguiente, para que te lleves un conocimiento mucho más completo. Vamos a ver lo siguiente. La normativa E060 nos permite tener columnas con el mismo ancho de la viga. En el caso del ACI, nos exige 5 centímetros más para la columna para evitar estos problemas, como es el que te voy a mencionar. He visto en muchos casos una solución que han planteado y que
Para colmo sacaban pecho todavía, como decir, soy inteligente y solucionalo así. ¿Qué hacían? Como acá los aceros de la viga van a chocar con los aceros de la columna, lo normal es acá desviarlos, ¿no? Para que ingresen por dentro de la columna. Pero se dio un caso en el que hicieron lo siguiente. Tenían sus aceros de esta manera y agarraron, cortaron el acero y lo pusieron acá. Es decir, hicieron su traslape en estos puntos de la siguiente manera, ¿no? Y acá se lo amarran con su alambre. En este caso estoy colocando las barras separadas para que se note. Esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Los traslapes dentro de la zona de confinamiento y dentro de los nodos están prohibidos, según el capítulo de sismoresistencia. No puede realizar acá traslapes ni dentro del nudo ni a una distancia de 2 veces el peralte. Si esta viga es de 50 de alto de peralte, en una distancia de 2 veces la altura, que sería 1 metro, no puedes hacer ningún tipo de traslape, ni superior ni inferior. Ahora, ¿por qué no se puede hacer? Porque estos traslapes no se consideran confiables ante cargas cíclicas, que son las cargas de sismo, es decir, que van de un lado a otro y sacuden la estructura. Cuando el sismo es fuerte, se espera que las zonas o los puntos de fluencia sean acá, en estos nodos, y en las vigas, no en las columnas. Si tú colocas estos traslapes, como te menciono, no es confiable, ya que aquí está el acero duplicado y puede ser que el acero no fluya. Otra desventaja es que se puede producir una falla de anclaje o de desarrollo. ¿Por qué? Porque ante cargas cíclicas puede ser que este recubrimiento se desprenda, entonces el anclaje de la barra se ve afectado, ya que no toda la superficie de la barra va a tener fricción con el concreto, por lo cual podría zafarse. Ahora sí, recuerda, nunca hagas los traslapes en las zonas de confinamiento ni dentro de los nodos. Finalmente, te recuerdo que si tienes alguna duda, recuerda dejarlo en los comentarios. Si quieres para indicarte en qué punto se encuentra la información, también te lo indico con mucho gusto.